Ratito, y que lo preside Juan Méndez, que lo tenemos ahora conectado a Juan Méndez, porque también este grupo empresario salió a hacer una especie de contrahuelga, ¿no? Entiendo que también está Roberto Llanos, que estuvo aquí y que grabó un video para hacer una contrahuelga, para manifestarse, bueno, para hacer política, ¿no? Cosa que los empresarios siempre se habían mantenido bastante callados en la Argentina y después protestaban, pero les costaba organizarse. Bueno, ahora se organizaron, tienen, por lo menos estos pequeños empresarios, tienen esta agrupación, me refiero a los emprendedores, ¿no? Y lo tenemos a Juan Méndez aquí conectado. ¿Cómo está, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Laura, por invitarme. Bueno, una primera mirada, vos decís que se despertó la CGT porque estuvo durmiendo 4 años. Es así. Es así. ¿Qué pasó en los últimos 4 años? Porque no aparecían nunca. Ahora tenemos un cambio, reformas o modernización de las leyes laborales y salen a patearle la cabeza al pueblo, porque no es que se la patean al presidente, se la patean al pueblo a 1 mes y medio de un cambio. A mí realmente me cuesta entender todo esto. Parece que esta Argentina vive del atraso y creo que tenemos una oportunidad terrible de cambiar las cosas y de dar empleo, de generar riqueza para este país y sin embargo nos quieren trabados. La verdad que no lo puedo entender. ¿Cuál es tu evaluación del paro de hoy? ¿Qué pasó? Porque algunos dicen, bueno, la adhesión fue de 600.000 personas, dice la CGT, Patricia Bullrich de 40.000. ¿Cómo lo viste vos? Mira, te lo voy a decir desde el lado de mi empresa. A ver. Yo tengo 100 empleados. Sí. No faltó uno a trabajar. Y no sabés qué orgullo que tengo de verlos a todos. ¿Estos son tus empleados, Juan? Parte de mis empleados, porque hay otra planta, y aparte, como es una empresa de logística, hay un montón de camiones que salieron a distribución y todos hicieron sus entregas. Y mi fuerte es en Capital y Gran Buenos Aires. O sea, esto es una gran mentira, chicos, no nos engañemos más. Dejemos de vivir en el atraso. Tenemos que empezar a probar un presente y un futuro. Esto así no sirve. Tenemos que darnos la oportunidad de un cambio. Y ojo, no soy de la cultura de Milei, no pertenezco al espacio de Milei, no trabajo para Milei, soy un simple empresario pyme y soy presidente del Movimiento Empresarial Antibloqueo, que quiero llegar a este país a lo más alto. Esa es mi intención. ¿Y por qué este movimiento antibloqueo? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué te pasó? Para además coordinar todo este grupo. Es el movimiento antibloqueo, pero también están organizados en PEP, ¿es así? Es así, bueno, mirá. Son dos espacios. Asamblea Sí, son 2 espacios totalmente distintos. A ver, contanos en una un poco. asamblea anual del Movimiento Empresarial Antibloqueo, sí. Nos juntamos con el Lacha, con Gustavo Lázari, con Rodolfo Llanos, con Alejandra Badavásquez, que fue bloqueada de la industria láctea, y resulta que nos pusimos a hablar y digo, ¿qué hacemos para tratar de cambiar este país? Ayudarlo a cambiar. Justo había salido el DNU, realmente el artículo 4, la modernización laboral o la reforma sindical, a nuestro criterio es un éxito. Y bueno, desde ahí decidimos juntarnos e ir a patear, te lo voy a decir en criollo, los pasillos de diputados y senadores. Y nos han escuchado casi 40 legisladores. Y bueno, la idea es de acompañarlos. Por supuesto que el DNU no tiene todo maravilloso, tenía retenciones, tenía un montón de complicaciones para otros sectores. Pero para la reforma laboral y sindical, a nuestro criterio, un éxito. Y decidimos acompañar esa parte. Y bueno, hicimos esa cruzada de juntarnos y salir. ¿Esto cuándo fue, Juan? Esta batalla, ¿Cuándo ¿no? fue? A partir del 26 de diciembre nos juntamos. Y creo que lo contaba Lacha acá recién, que reunieron a unas 2.000 pymes más o menos. No, mirá, ya hay casi 4.000 pymes. Ah, bueno. Es sorprendente, es sorprendente. Mirá, a la semana de habernos juntado, teníamos 2.039 pymes. Te puedo asegurar que no te das una idea del ánimo y la fortaleza que te da esto. Es increíble. Rubén, y la verdad, ¿querías comentarle algo? Sí. No, a ver, básicamente, si bien ustedes no están con la Libertad Avanza ni nada por el estilo, y sobre todo por ahí eso me da un poco más de incentivo a lo que le quería preguntar, es cuál es la idea que tienen
de cómo va a continuar este proceso. Porque a mí hay algo que me preocupa del gobierno de Javier Milei, es que en medio de las negociaciones y en medio de este proceso forzado de construcción de mayoría continua que va a tener que hacer, un tipo que tiene 38 diputados, esto que estamos viendo ahora es como un laboratorio, pero se va a ir repitiendo cada vez que haya que tomar una decisión. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista empresario? Si esto le da estabilidad o es una preocupación continua que tienen por delante. Digamos, lo que tenemos es un Frankenstein político que no lo habíamos tenido nunca, ¿no? Un presidente por un lado, un Congreso por el otro y los gobernadores medio mezclados. Sí. Mira, particularmente, yo te voy a ser franco, no vengo de la política partidaria, no conozco la política partidaria. Desde hablar con los legisladores, todo el mundo remarca de que no hay un diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y a nosotros la verdad que nos sorprende, porque inclusive hemos hablado con Martín Menem, que es el jefe, o sea, el presidente de la Cámara de Diputados, y él nos argumenta que no tiene diálogo. La verdad es que, yo te voy a ser franco, no estoy en esto, no entiendo de esto, pero nos sorprende que este diálogo no exista. Y la verdad que creo que la gente votó a Milei para hacer un cambio. La votación fue muy contundente y creo que tenemos que darle la oportunidad de empezar a probar sus ideas. Venimos ya con muchos años de atraso y de populismo. Queremos algo distinto. Yo creo que podemos contratar muchas personas, poder dar trabajo. Para mí es un orgullo dar trabajo. Y estamos truncados, como dice el Lacha, tenemos los grilletes puestos y queremos salir. Pero los que tienen que abrir la llave son los que nos gobiernan, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, e incluso los sindicatos. Los sindicatos tienen que ceder, dejar También la justicia, Juan. Vos sabés que después del paro, bueno, la justicia invalidó 6 artículos de la reforma laboral del mega DNU y además la jueza con un criterio de que en realidad el DNU lo deben aprobar ambas cámaras, ¿no? Que es un criterio un poco en contra de lo que sucede con los DNU en la Argentina, que en verdad, a ver, si el Congreso no hace nada, digamos, ante el silencio del Congreso, el DNU queda aprobado. Y, digamos, el criterio es distinto. ¿Qué pensás de porque también la justicia es un tema en la Argentina, de esta resolución judicial? La verdad que no los puedo comprender. Yo creo que, mira, nos hemos reunido con el primer amparo que hubo, que fue la doctora García Bior y la doctora González, si mal no recuerdo. La fuimos a visitar con el grupo PEP. Nos juntamos más o menos unos 20 empresarios y nos recibieron, nos escucharon. Inclusive los hicimos pensar. Pero sin embargo siguen poniendo trabas, palos en la rueda al crecimiento de la Argentina. Es incomprensible. Yo te puedo decir como ciudadano común. Bueno, que soy, hay mucho ahí, digamos, no uno lo puede entender porque a pedido de la CGT la justicia invalidó 6 artículos de la reforma laboral del mega DNU de Milei. Y, bueno, serán ratificados, dice la jueza, solo en caso de que los vote el Congreso. Y esto, ¿puedes explicar un poquito, Rubén? En realidad es en contra de lo que sucede con los DNU en la Argentina. Yo calculo que esta resolución va a seguir su camino por la justicia. Cuando llegue a la Corte claramente va a tener que decir que esto es una barbaridad porque la reglamentación de la ratificación de los decretos de necesidad y urgencia, que es una obra maestra de Cristina Fernández de Kirchner como digo obra maestra, entre comillas, irónicamente, como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en el 2006, los decretos, el uso de los decretos de necesidad y urgencia, tal como quedaron en la Constitución de 1994, no habían sido reglamentados. Cristina se lo reglamentó a su marido, que era el presidente, de manera que, pase lo que pase, el nivel de mayoría que hay que reunir es tan grande que es imposible que te tiren abajo un DNU, por lo que vos acabas de decir hace un rato. Necesitas el rechazo de los dos recintos. De ambas cámaras. O entonces, el silencio del Congreso y queda validado ese DNU. Mientras los dos recintos no lo rechacen, los DNU siguen vigentes. A ver, si se aplicara lo que dice esta jueza, se le viene abajo toda la estructura de gobierno, de Cristina, de Macri, de Néstor, de Alberto, porque todos sus DNU en su amplísima mayoría no fueron ratificados. Siguieron vigentes porque el Congreso no habló, hizo silencio, y porque el procedimiento que establece, no es un capricho, el procedimiento que establece la reglamentación que se hizo, capitaneada por Cristina en el Senado en ese momento, establece esto.
Necesitas que te lo aprueben o que te lo rechacen los dos. Con la aprobación de un recinto ya queda vigente, pero necesitas el rechazo de los dos. Exactamente. Bueno, esto es lo que queda. Por eso es que calculo que la Corte algo le va a decir a esta jueza si esto llega. Lo que sucede también, vos decías, no entiendo, Juan, es que hay una suerte de connivencia en algunos sectores de la justicia, sobre todo la laboral y la CGT, que tiene mucha influencia ahí. Por ejemplo, Recalde, el patriarca de los Recaldes, su esposa es camarista laboral. Lo mismo pasa con la mujer de Julio Piumato, de los judiciales, cuya esposa también es jueza laboral. Entonces ahí hay una suerte de corredor donde el tráfico de influencias es fluido, ¿no? Yo lo que quisiera saber cuál es el real interés de los sindicalistas. Sostenerse con sus propias cajas. Yo creo que si la reforma laboral y sindical triunfa o funciona, se quedan sin afiliados. Yo lo sondeé en mi propia empresa, le pregunto a los chicos que trabajan conmigo y se desafiliarían todos, porque cuando empezaron a atender la plata que aportan todos los meses para sostener estas estructuras, prefieren tener en el bolsillo para dar de comer a los hijos, porque realmente los sueldos son muy pobres hoy. Pero hay que defender la propia. Mira, a mí cuando me bloquearon, que fue en pandemia, sí, me bloquearon porque no pude pagar los aportes sindicales, porque prioricé justamente los sueldos de los empleados, porque me había quedado sin plata. Tu empresa es una empresa de logística, ¿no? Sí. Tenía en ese momento 65 empleados. Tenía los 65 empleados dentro de la empresa y me bloquearon porque no podía hacer los aportes. Hasta que no pagué, no me desbloquearon. En ese momento no existía el MEAP. Después de ahí, justamente el MEAP me... Te bloqueó los Moyano, ¿no? El clan Moyano. Sí. Bien. Moyano. Es más, eran 3 tipos con un auto cruzado delante de la empresa que no dejaban mover un solo camión. Y veníamos sin trabajo, con pandemia y sin plata. Pero sin embargo, te digo, prioricé los sueldos, no despedí una sola persona y bueno, tuve que salir a pedir plata prestada para pagarle a estos señores. Lo único que les interesa son sus propios intereses. Los trabajadores, por favor, nada. Está demostrado en pandemia. Fíjense cómo trataron a los camioneros. ¿Qué hicieron por los camioneros en pandemia? Los trataron como basura. Juan. Es una pena ver esto realmente. Muchas gracias, es muy interesante lo que decís y bueno, y también al haber hecho esta experiencia de unir a los emprendedores, a los pequeños productores que se puedan organizar y también hacer oír su voz, ¿no? Que en general siempre son las grandes empresas las que están organizadas y nucleadas. Muchas gracias, Juan, por la charla. Buenas noches. Por favor, gracias a ustedes, muy amables. Bueno, tenemos un material del presidente Javier Milei que